Amigos, buenas tardes. Continuamos aquí en Esferas Noticias, la verdadera tendencia de la información. Y hoy tenemos un invitado especial a nuestro querido amigo, el arquitecto Eduardo Palma, para que nos platique de la sustentabilidad en el arte. ¿Qué están haciendo en este 2019? Cuéntanos, Eduardo. Pues empezamos bien. Ahorita vamos a hacer un proyecto bastante interesante, que es la bandera trigarante para Iguala, para el aniversario de las banderas. Va a tener un recorrido, es corto, pero bastante sustancial. Primero en Acapulco, para el día 2 y 3 va a estar exhibida, probablemente sea en el Club de Yates. En el Club de Yates de Acapulco. O en alguna Casa de las Culturas. De ahí se viaja para Coyoacán, donde va a haber una exposición en el Centro de Investigación de Coyoacán, con todas las banderas que existieron cronológicamente, y va a hablar sobre la historia de las banderas. Del bandera trigarante. Termina el día 23 en Iguala, donde ya entra en el Museo de Iguala, para que empiece a hablar sobre la historia. ¿Y este esfuerzo quiénes lo realizan? ¿Es privado? ¿Tiene algún componente social? No. A mí se me ocurrió, en la parte de investigación sobre sustentabilidad, que en mis manos la parte de este recubrimiento fotocatalítico y lo fusioné con una pasión que es la historia. Entonces me di cuenta que por medio del arte, que también es una parte fundamental que me ha encantado toda la vida, los fusioné y queda el 9D, que es esta parte artística que empieza a hablar sobre un espacio. Y la gente que nos está viendo, me imagino que le interesaría visualmente tener mayor información. ¿Hay alguna página sí, que pudiéramos compartir? Hay páginas para que la vamos a poder compartir. Le interese pueda apreciar. De hecho, hay un historial completo sobre Arte 9D en Facebook, al igual que en Twitter y en Instagram, como Arte 9D juntos. O sea, tú en el origen eres arquitecto, ahora estás, me decías, destinado a cuestiones más de tipo de sustentabilidad. Así es. Además del tema del arte y esta etapa particular, ¿qué otras cosas has hecho al respecto? Me ha gustado mucho la investigación para que la sociedad tenga un cambio, que sea un impacto donde uno pueda tener esa conciencia y de una forma práctica y rápida podamos dar ese salto de una forma eficaz y rápida. ¿El salto hacia dónde? Hacia la sustentabilidad, para que la sostenibilidad pueda entenderse de una forma sencilla y práctica. Hicimos un ejercicio ahí en el apartado de telecomunicaciones con unos niños de Tlalpan. Cuando estaba de delegada Claudia Sheinbaum, llevamos unos niños. Y fue muy interesante. Hicieron una activación sobre lo que es la huella, la historia de la huella. Se expuso allá, ellos no tienen ni idea. ¿De la huella de carbono o de cuál? No, hay una huella que es el glifo de Tlalpan, que es el logotipo actual. Entonces, esta parte les causó un impacto muy fuerte a los niños. Recuerdo una señora que dijo, yo recuerdo que no tenía dinero para bajar ese día, así lo hicimos en la Casa de la Cultura de Tlalpan. Dice, y ahora veo todos los resultados, un niño estaba feliz, estaba viendo que había expuesto algo. ¿Y tú que estás adelante, Solís? Cuéntanos, ¿qué tipo de materiales utilizan ustedes para todo ese tema sustentable? Entiendo que utilizan mucho material reciclado. Así es. Y obviamente de este tipo de actividades es utilizar las cosas que ya consideramos que no tienen utilidad para la vida diaria, pero que ustedes las utilizan para poder plasmar estas imágenes, estas figuras. Cuéntanos, ¿cómo lo plantean ustedes? Un dato específico fue en la Magdalena Contreras. Se hizo el primer mural, de hecho, que se hizo fue en la Magdalena Contreras hace 2 años, en abril, casi 2 años. La carpeta asfáltica que se estaba quitando para un reencarpetamiento. ¿Era de qué material? Es asfalto. Entonces, lo mandé triturar en 4 diferentes anulometrías. ¿No? Que eso, para la gente que está viendo. En diferentes tamaños. Perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Y una vez que nos dio este espacio, simulé la lava. ¿No? ¿Cómo lograste una magma, y al final del día quedó con unos colores negros, donde la idea era hacer que fuera México el mural. Y quedó ahorita en la entrada del Foro Cultural, donde está hay un apartado especial en el centro muy bonito. La delegación Magdalena Contreras, hoy a la alcaldía,
me supongo que tuvo alguna participación contigo, el exalcalde, el exdelegado Fernando Mercado, Así es. pudieron platicar con él, Ajá. le plantearon el proyecto. Así es. ¿Y por qué? Porque también entiendo que esa carpeta asfáltica, cuando la tienes que retirar, pues también se tiene que dar de baja dentro de los sistemas de la propia delegación para que nadie lucre de alguna manera con ese producto, y a ustedes les fue entregado de alguna donación, alguna cosa de este tipo para poderlo utilizar. El modelo fue de 1.22 por 2.44, ni siquiera fue un kilo de material. Realmente fue simbólico. Eso es de parte del cascajo, porque queda como cascajo, eso ya no es reutilizable, no tiene que estarse cuantificando para poderlo manejar. Digo, en esa parte, hasta donde no entré en esa línea. Sin embargo, a partir de ahí se tuvo la propuesta que fuera México. Fue un sol, una luna y un espejo que me pidieron tela. Entonces en el centro generé un espejo natural con tela, se sepultó con cristal y uno se acerca e inclusive ve colores, ¿no? De ese tipo. ¿Y qué planes tienes para seguir expandiendo esta idea que nos parece muy interesante? Bueno, sobre todo generar conciencia, ir desarrollando una verdadera cultura ambiental, que hasta ahora es muy difícil porque precisamente a través de la comunicación o de las formas tradicionales, todo el mundo habla de sustentabilidad, todo el mundo habla de cambio climático, de calentamiento global, de reciclaje, etcétera, pero realmente es muy poca la gente que lo lleva a cabo en la práctica. Entonces yo pienso que esta puede ser una muy buena forma de hacerlo. Es correcto. La forma más sencilla que se piensa hacer es con Monkey See, Monkey Do, ¿no? Vámonos ahorita a poner el ejemplo. Vamos a ir abriendo ahorita espacios donde no se han abierto, tratar de ser originales en ese aspecto. Ha habido invitaciones ahorita en la parte de Rusia, de Turquía, sobre San Diego, en la parte internacional. Lo que se hizo en Valencia, se tiene pensado ir también a Barcelona para hacer un intercambio interesante. Me invitaban para dar una plática de los 500 años de la conquista, que se generó ahorita en agosto, que fue primero en Veracruz, como la primera alcaldía, después en Coyoacán para 1519, se logra el primer municipio del Valle de México, con Villa de Coyoacán. Tengo pensado que pueda ser algo que pueda trascender, ya que hay letras muy específicas, como Hernán Cortés comentó en la conquista de Puño y Letra, que en el momento en que se culmina la conquista nace Villas de Coyoacán. Y hay detalles muy especiales donde creo que se puede eso potencializar y generar un par de hermanamientos. Hay unos proyectos como unos obeliscos que también se piensan hacer. Y aquí, particularmente en la República Mexicana o en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es donde estamos empezando en Coyoacán ahorita. De hecho, hay pláticas con la alcaldía para poder comenzar. Yo soy coyoacanense de 4 generaciones y eso es lo que me motiva más. El alcalde ahorita se ha aperturado, es una persona que ha estado abierta. Manuel Negrete, el exfutbolista. Sí, muy positivo. Está en León, Guanajuato, está en Tijuana, con el licenciado René Mancilla, que quiere llevar unas prácticas interesantes para la zona de Estados Unidos y hablar en México de Estados Unidos y en Estados Unidos de México para ese acercamiento por medio del arte. Eso es un detonante turístico. El fondo de esto es... Sí, y vemos que está muy integrado en la parte histórica, la parte cultural, la parte turística y en el fondo la parte de sustentabilidad. Así ¿no? es. ¿Cómo ves la política cultural del gobierno actual? Digo, no se ha hablado mucho al respecto, pero bueno, es algo que sí van a ir a Tlaxcala y todavía no se van, ¿no? El Ministerio de la Cultura, la Secretaría de Tlaxcala, pero no sé si dentro del proyecto, la propuesta general, haya algo en lo que ustedes puedan participar directamente. Yo espero que tengan apertura. Eso es lo importante, ¿no? Que estamos ahorita en un momento en el que debemos de actuar. Creo que se han hablado, uno tiene unas especulaciones bastante positivas. Y de nuestra parte, ¿no? Donde estamos como actores haciendo cosas, vale la pena que se generen proyectos de calidad, se puedan aterrizar y veamos qué resultados existen. Pero el panorama no se ve negativo hasta el momento. Claro. ¿No has tenido oportunidad de platicar con Alfonso Suárez del Real, que es el secretario de Cultura de la Ciudad de México? No, aún no. Pero es buena idea. Sería muy interesante que lo platicaran con él, porque obviamente él es una persona muy abierta, muy vinculada a la vida académica, a la vida cultural, exdiputado de la Asamblea Legislativa en la última legislatura, y creo que él estaría muy interesado también en conocer este tipo de proyectos, ya que son proyectos que embellecen a la Ciudad de México y que no les generan un costo de entrada, ¿no? Y cuéntame, patrocinios,
¿Quién los maneja? ¿Ustedes recién? ¿Quién financia les todo ayuda? esto? Es un dato muy interesante. Este tipo de arte es uno que se puede generar para muy positivo, ya que entra como 100% deducible de impuestos, ya que se genera un video. Ok. Y este video puede ser exactamente, entra en la parte de publicidad y se puede deducir. O sea, esto, de hecho, se está haciendo ese ejercicio ahorita en algunos espacios donde vamos a empezar a hacer algunos proyectos. ¿Ustedes ya donde- tienen una asociación, fundación? algún No, tipo? sin necesidad de la fundación. Ah, ok. Se le factura a la persona como Ok. publicidad y ejerce la publicidad al final con un logotipo del video, de la realidad aumentada, y ahí es donde puede, Muy se puede muy interesante. cómodo, claro, Claro. porque no se tiene que recurrir a dinero de cultura de algún espacio, y la gente... Ahora sí que es autosustentable. Es sostenible, Claro. sí, esa parte es bastante positiva. Es autofinanciable. Exactamente. De patrocinio. De la parte económica de la sustentabilidad entra este como anillo al dedo. Pues muy interesante. Nuevamente, si nos puedes compartir la página, Claro las que sí, ligas, las es direcciones. Arte9D, tanto en Facebook como en Twitter, como en la parte de Instagram también. Ok. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario, gracias a Es ustedes. un placer conversar contigo, sobre todo temas novedosos de los que se habla poco, ¿no? Y que, sobre todo, que además refrescan un poco ahí Las situaciones la actuales. información general, ¿no? De que se la pasa uno dando Fíjense, se me olvidó noticias uno, no muy agradables. uno de los datos rápidos interesantes es de que es de centro. Este no se encarga de un muralismo de crítica, sino como es informativo, Claro. la gente ya se encarga de ver con respecto a sus usos y costumbres o pensamientos. ¿De qué dimensiones son los murales? Ahorita se generaron unos de 1.20 por 60 y hay dos proyectos de 80 por 30 e inclusive hay una idea por ahí de un recorrido. ¿Nos repites también dónde los puede ver físicamente la gente? Claro que sí, en el Foro Cultural Magdalena Contreras y el otro está en el Luis Club Cabrera. Ajá, Ahí en la exactamente. Casa Cultural. Y en el Club de Yates de Acapulco también se instaló ahorita actualmente uno y próximamente va a ser en León, Guanajuato. Todavía no se destina, no se tiene ni claro el lugar donde se va a poner. Pues muchísimas gracias, bienvenido nuevamente al arquitecto Eduardo Francisco Palma Muñoz, investigador sobre temas de sustentabilidad y quien es pues promotor de este arte que integra desde luego la parte histórica, la parte cultural, la promoción turística, con miras a generar pues cultura ambiental. Exacto. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues vamos a hacer una pausa y enseguida regresaremos, tenemos más información aquí con usted.